Ya. ¿Ahora? Sí. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Vicente, por esas encomiables palabras que nos has dedicado. Efectivamente, yo soy el único mérito que yo tengo es haber propuesto esta actividad al Ateneo, que la acogió de una forma calurosa, he de decir, y no otro. Y bueno, el hecho de moderar esta mesa, si algún mérito tienen, son en primer lugar los ponentes, que son personas autorizadas, y en segundo lugar la propia institución por haber acogido esta actividad. En efecto, hoy vamos a hablar de una parcela de la Guerra Civil, el final de la Guerra Civil prácticamente, el tercio final de la Guerra Civil, en comarcas o en tierras valencianas, en el caso de la provincia de Castellón, y lo que allí ocurrió desde una perspectiva de guerra aérea, con la intervención de varias fuerzas aéreas, desde la propia Fuerza Aérea tanto de la España republicana como de la España nacional, por otro lado la Legión Cóndor y la aviación legionaria italiana. Y de esto precisamente es de lo que nos van a hablar las personas a las que yo moderaré o yo iré, si se me permite, dando la palabra. Tenemos en lugar a Blas Vicente Marcó. Blas es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia e historiador aeronáutico y militar. Por hacerlo conciso, porque reconozco que el currículum es apabullante, diré que, aparte de su colaboración en muchísimos documentales al respecto sobre el final de la guerra y la batalla de Levante, la batalla de Aragón, etcétera, la batalla de Teruel, por supuesto, tiene, junto con Carlos, que enseguida presentaré, dos libros que son fundamentales. De un lado, la intervención italiana, la presencia italiana del Cuerpo de Trope Voluntarie en la batalla de Levante, a partir de julio del 38, y el otro, que es Objetivo Levante, que es el análisis, pues yo creo que el mejor análisis que existe sobre la actuación aérea en esta batalla del final de ya el último tercio de la guerra, que, como ustedes saben o tal vez hayan oído hablar, pues es un poco la batalla que emprende el general Franco con la intención de llegar hasta Valencia, pero se ve paralizada, si no me equivoco, ellos me corregirán, si no, el 24 de julio de 1938 en las posiciones de la línea XYZ, la llamada línea Matallana, que iba desde Nules hasta Santa Cruz de Moya, en la provincia de Cuenca, y que es paralizada en el pueblo del que algunos somos oriundos y otros residentes, que es Viver, en la provincia de Castellón. Bueno, pues precisamente es de esto de lo que ahora se nos va a hablar. En segundo lugar está a mi derecha Carlos Mayén Sanz. Es también investigador militar y posiblemente una de las personas que más sepa ya no solo de la guerra civil en estas tierras nuestras, sino sobre todo en su aspecto aeronáutico. Él nos va a hablar de qué aparatos estuvieron actuando en esta zona, qué actuaciones, qué servicios, qué campañas hubo a lo largo de estas y bueno, qué ocurrió, que ha generado una determinada polémica y demás. Como he dicho, Carlos es autor de muchísimos, desde las memorias de guerra con Pascual Bono, en la batalla de Levante en Valdiuxó, la guerra civil en Alto Palancia, junto con Blas también, y de estos dos libros que antes dije, la intervención italiana del Cuerpo de Tropas Voluntarias y Objetivo Levante, que son dos de los mejores libros que se han escrito al respecto. Y a mi izquierda, a su derecha, Javier Cabanilles. Javier es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia y es actualmente redactor jefe de la revista Plaza. Ha trabajado como periodista en El Mundo y ha publicado muchos, no solo artículos, sino muchas obras. Él también tiene una faceta, está interesado en temas como la parapsicología y una serie de cuestiones también, pero actualmente está metido en la revista Plaza y si algo, él es una de las personas que más sabe sobre uno de los elementos que hoy sacaremos a colación, que es el llamado experimento Stuka, la actuación de los Junker 87 por las tierras de Albocácer, Catí, Vilar de Canes y demás, y de lo que él nos hablará también. Bien, yo sin más preámbulos sí que quisiera contextualizar
de lo que vamos a hablar, que como les he dicho hace un momento, vamos a hablar del año 38. Este año se celebra el 80º aniversario del final de la Guerra Civil. Como de sobra ustedes saben, no solo hemos celebrado elecciones, sino también esta efeméride. Bueno, pues la Guerra Civil, de la que tanto se ha hablado, en nuestras tierras tuvo unos momentos trágicamente estelares, si se me permite la expresión, y en gran medida esos momentos ocurrieron en el año 38, después de acabar la batalla de Teruel, al 22 de febrero, cuando las tropas del general Franco vuelven a reconquistar la plaza. A partir de ahí se emprende la ofensiva de Aragón, en la que en pocas semanas, el 15 de abril del año 38, las tropas de Franco llegarán a Vinaroz, rompiendo la España republicana en dos partes, y a partir de ahí, bueno, hay una serie de operaciones importantes, una de las cuales, la más importante tal vez sea la ofensiva hacia Levante, a la que antes me referí, que se emprende en julio del 38 con el objetivo de llegar a Valencia y o bien acabar la guerra o bien dar un toque de gracia prácticamente a la agonizante república. Se emprende en torno al 13 de julio aproximadamente, con una preparación artillera posiblemente de las más bestiales que ha habido a lo largo de toda la guerra, y en pocos días las tropas italianas, con su guerra célere, que llaman, llegan hasta Barracas y Ragudo. A partir de ahí se ven en el pueblo de Viver, como decía antes, parados por una reacción furibunda y posiblemente no esperada en torno a la línea X, Y, Z de las tropas republicanas. De esto ahora nos hablarán ellos, yo solamente quiero contextualizarles. Prácticamente con el inicio de la ofensiva de la batalla del Ebro, el 24 de julio de 1938, Franco tiene que llevarse tropas que están actuando en el teatro de operaciones de Castellón, de Viver, Xèrica, Segorbe, el Maestrazgo, y ahí se quedará ya estabilizado el frente prácticamente hasta final de la guerra. Pero no ocurre lo mismo en la zona de la Plana, donde, esto mis compañeros saben muchísimo más que yo, donde con una progresión más lenta, las tropas de Franco van ensanchando esa cuña que han hecho, llegarán a tomar a mitad de julio, si no me equivoco, la ciudad de Castellón, junio, la ciudad de Castellón, y posteriormente llegarán hasta Nules, hasta Vilabella y el castillo, o cerca del castillo de Valdeoxó, que lo tomarán el 31 de diciembre del 38, y prácticamente ahí ya las posiciones se estabilizan hasta 4 meses después, en los que finaliza la guerra. Bien, este es, por tanto, el contexto en el que se va a desarrollar lo que estas personas autorizadas y muy conocedoras de la cuestión les van a hablar. En primer lugar, voy a invitar a que tome la palabra Blas Vicente. Blas nos va a hablar un poco de cuál es el despliegue de tropas que existe en este momento, en el año 38, en nuestra tierra, en la zona de Castellón, en la zona del sur de Teruel, y qué unidades o qué grandes masas de unidades están actuando, etcétera, etcétera. Blas, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y bienvenidos. Un placer, como no, estar esta tarde aquí en el Ateneo. Antes de comenzar, me gustaría apuntar 2 ideas, porque se está cometiendo un error grave desde el punto de vista de los historiadores primero y luego de los aficionados y lectores. Lo primero es que estamos siempre, desde hace mucho tiempo, juzgando unos hechos ocurridos hace más de 80 años con la visión actual. Eso es un error grave. Las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales no tienen nada que ver, las actuales con las de los años 30. Y estamos empecinados en juzgar con nuestra mentalidad aquellos hechos, y yo, para mí, desde mi punto de vista, es un error craso. Otro de los puntos que me gustaría tratar antes de empezar a entrar en materia es el tema de los bombardeos. También desde hace tiempo en prensa hay una serie de artículos hablando de bombardeos, no sé, se trata con mucha frivolidad desde mi punto de vista. Hay unas fotos espectaculares de las bombas cayendo sobre las poblaciones, explosiones de casas derrumbadas, pero eso solo es parte del bombardeo. El bombardeo
en el año 38, que es el que estamos estudiando, es algo muy complejo, muy complejo. Un bombardeo comenzaba meses, semanas, días antes de que se lanzaran las bombas. ¿Qué quiere decir esto? Que partía una orden desde el cuartel general de cualquiera de los ejércitos y había que correlacionar muy bien las tropas de tierra con las fuerzas aéreas, se debían elegir las unidades que debían actuar, se debían elegir qué aviones debían actuar, qué tipo de carga debían llevar esos aviones, si hacían reconocimientos aéreos previos. Hay muchas fotos de reconocimiento, pero las fotos de reconocimiento no venden. En prensa no salen nunca fotos de reconocimiento porque no hay explosiones, no trascienden, pero sí existen. Existen muchas fotos de reconocimiento que se hacen semanas antes del bombardeo en sí, porque luego el bombardeo es en un día concreto. ¿Por qué les digo esto? Porque parece que los bombardeos de los que vamos a hablar hoy, que son los Stuka sobre Castellón, parece que se levantaran una mañana los pilotos, se montaran en sus aviones y empezaran a lanzar bombas porque sí. Y esto no es así. Habían órdenes previas, con mucha antelación se lanzaron estas órdenes, como veremos ahora dentro de un poquito. Bien, dicho esto, los bombardeos sobre los que vamos a tratar se circunscriben en una batalla muy concreta. Ya nos ha adelantado un poquito el moderador. Es la batalla de Levante, desarrollada entre el 18 de abril y el 25 de julio de 1938. Salíamos de la batalla de Teruel, como bien ha dicho, terminaba la batalla de Aragón el 14 de abril con la ruptura en dos de la España republicana. Y en ese momento, justo en ese momento, 14-15 de abril, lo lógico es que las tropas de Franco hubiesen avanzado hacia Cataluña. Estaba el gobierno en Barcelona, estaba el grueso más efectivo de la tropa republicana en Cataluña, pero no fue así. Se vinieron hacia aquí, hacia Valencia. Hay quien dice que no sabemos el motivo. Yo particularmente no lo voy a decir porque no lo tengo claro, entonces no me voy a arriesgar. El caso es que las tropas vienen hacia aquí, las tropas de Franco, pese a la oposición de muchos de sus generales. Por eso digo que todavía hoy no se entiende el por qué vinieron hacia Valencia. Pero el caso es que había tropas republicanas justo en la zona sur, que es hacia donde empiezan a avanzar, que es con las tropas que se van a encontrar las unidades que Franco lanza al ataque. Aquí les he preparado un mapa, no sé si se ve, se ve más o menos bien. La idea de la maniobra general es la siguiente. Con dos cuerpos de ejército, el Cuerpo de Ejército de Castilla, por el centro del dispositivo, mandado por José Enrique Varela Iglesias, y el Cuerpo de Ejército de Galicia, que va a avanzar por la costa. Estoy hablando de unidades de Franco. La idea es avanzar en dirección a Valencia con estas dos grandes unidades. Enfrente van a tener dos cuerpos de ejército republicanos, el de maniobra y el de Levante. El espacio es tremendo. Ya lo ven que desde Teruel, desde provincia de Teruel hasta la costa, hasta Vinaroz, se extiende una cantidad de kilómetros tremenda. Franco inmediatamente en el centro del dispositivo mete otra gran unidad, el destacamento de enlace. Precisamente el nombre es por eso, para enlazar esas otras dos grandes unidades. Ahí no se ve bien, pero Albocácer, Ares, Benassal, que son los pueblos sobre los que vamos a hablar esta tarde, están casi ya junto al límite de avance de las tropas de Franco. De hecho, las primeras órdenes de operaciones ya hablan de estas poblaciones. Las primeras órdenes que, como les digo, la batalla de Levante empieza sobre el 18 de abril más o menos, y están lanzando que en una primera fase tienen que pasar las tropas del Cuerpo de Ejército de Galicia a través de Benassal, de Vilar de Canes, de Albocácer. Por lo tanto, se conocía que la dirección de maniobra era esa. ¿Cómo iban a pasar? Pues con la ayuda inestimable de la aviación. La aviación de Franco era brutal en aquella época. Contaba con 4 grandes unidades. En primer lugar, la Legión Cóndor,
que como todos saben es la ayuda alemana, la ayuda de Hitler a Franco. Tanto personal como aviones eran alemanes. También había unidades terrestres, había tanques, había unidades antiaéreas, etc. La aviación legionaria, que era la ayuda de Mussolini a Franco, tanto aviones como personal eran italianos. Luego estaba la Brigada Hispana, que era la aviación propiamente española, por decirlo de alguna manera, aunque pilotos y tripulantes y personal era español, los aviones sí que es cierto que eran tanto alemanes como italianos. Y luego estaba una unidad básicamente independiente, que era la unidad de cooperación a tierra, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar esta tarde en la actividad de la Legión Cóndor. En un dispositivo, en una orden de operaciones del 28 de abril, como pueden ver en la parte superior, se distribuyen estas tres grandes fuerzas porque las unidades de cooperación actuaban de forma independiente cuando la situación lo requería. Y como ven aquí en este mapa, se distribuye que por la parte más interior van a actuar las brigadas hispanas, por el centro del dispositivo la aviación legionaria y por la zona costera va a actuar la Legión Cóndor, ayudando a las unidades de tierra del Cuerpo de Ejército de Galicia. Ampliando el mapa, ven claramente que el 28 de abril ya se sabía que la Legión Cóndor iba a avanzar, iba a preparar el avance, mejor dicho, del Cuerpo de Ejército de Galicia, precisamente por Albocácer, que lo tienen ahí enseguida, y la zona de Ares, Benassal, etc. La Legión Cóndor en ese momento, durante la batalla de Levante, está mandada por Helmut Bollmann, que aquí vemos en la parte izquierda, junto a Kindelán. Kindelán era el jefe del aire, de la aviación de Franco. Yo creo que desde Eolo nadie había tenido un cargo similar. Esto que puede parecerles de risa, no lo es. El poder que este hombre tenía sobre la aviación era total. Todas las órdenes que se dictaron partieron de él. Era un gran estratega militar, había sido veterano de las guerras de África y un pionero de la aviación española. Como jefe de Estado Mayor estaba el Hermann Plötzer, que era coronel. Unidades, aquí se ve muy pequeño porque es que tenían muchas unidades, ¿vale? Teníamos las unidades de gran bombardeo, denominadas K-88, eran 4 Staffel, 4 escuadrillas de Heinkel 111. El Heinkel 111 pasa por ser el avión de bombardeo más sofisticado de cuantos hubo durante la guerra, o por lo menos uno de los más sofisticados y más evolucionados. Había unidades también de reconocimiento aéreo, que es lo que les comentaba anteriormente. Esta era la unidad A88. Normalmente esta unidad contaba con aviones Dornier 17. No solo reconocían el terreno, sino que también bombardeaban, tenían capacidad de bombardeo. Otra de las grandes unidades era la escuadrilla de caza, la unidad de caza, la J88. Tenía cuatro escuadrillas, 4 Staffel, la primera y segunda con Bf-109, la tercera y la cuarta inicialmente con Heinkel 51, luego posteriormente fueron renovados por Bf-109, y a esta unidad, aquí tenemos una imagen del Heinkel 111, que como les decía al inicio, pues es uno de los aviones más modernos usados, un Dornier 17, y el Bf-109, quizás la columna vertebral de las unidades de caza de la Legión Cóndor. Volviendo a lo que les comentaba, a esta unidad, a la J88, a las unidades de caza, se le asignó una unidad más, una nueva Staffel, la 5J88. En esta unidad estaba la Stuka-Kette, la llamada cadena de aviones en picado. Por supuesto, en esta unidad estaban los Junker 87, que son el objetivo de todo lo que estamos comentando esta tarde. Estaba mandada inicialmente por Hermann Haas, que era uno de los pilotos de los 3 aviones, porque solamente había 3 aviones. Cuando hablamos de bombardeos de los Stuka, parece que hubiese cientos, pero únicamente había 3.
Se averiaba uno, fue sustituido, pero básicamente operaban 3. Aquí tenemos la composición. Solo estaba el 29-2, el 29-3, el 4, sus pilotos y su ametrallador de cola. No tenían nada más. Bien, estos Stukas operan en la batalla de Levante prácticamente desde el inicio, pero inicialmente ya habían operado, ya habían lanzado bombas, sobre todo desde el 17 de febrero de 1938. Los Stuka llegan desmontados a León, allí se montan, son enviados a Calamocha, que es el primer destino, la primera base, y desde Calamocha empiezan a actuar. Como ven en rojo, les he ido señalando ahí donde ya se empiezan a lanzar bombas de 500 kilos. En Sástago tenemos controlado que es el primer bombardeo con una bomba de 500 kilos sobre un puente. Pero no solo se bombardeaban puentes, si van siguiendo, también hay sobreconcentraciones de tropas y también hay sobrecascos urbanos. Luego les contaremos por qué les estoy incidiendo en estos temas. Cuando llegan a Levante, siguen actuando y siguen actuando con bombas de 500 kilos. Estas bombas ya habían sido experimentadas en Alemania. Cuando se empiezan a lanzar aquí en España, en Alemania ya se habían usado bombardeos en picado. Por supuesto, había evolucionado mucho el aparato desde su creación y no había nada que experimentar. Estaba todo experimentado. Como ven, desde febrero o marzo ya se empiezan a lanzar bombas de 500 kilos. Aquí el grueso de los bombardeos se centra a partir del 18 de mayo de 1938, en lo que es la primera fase de la ofensiva sobre Valencia. Desde el 18 de abril hasta esta fecha, casi un mes, la mala climatología había impedido actuar con normalidad tanto a la aviación como a las tropas de tierra. Y es a partir de esta fecha, más o menos, que empiezan a desplegar su actividad los aviones. No solo los Stukas, todas las poblaciones que aquí ven también eran bombardeadas por las unidades que antes hemos comentado. Los Heinkel 111, los Dornier 17, unidades de cooperación. Vale, y dicho esto, pues yo creo que ya convendría hablar un poquito de lo que son los aviones que actúan, o por lo menos del Junker 87. ¿Vale? Pues nada más. En principio, gracias de nuevo a todos. Sí. Muchas gracias, Blas, por la aclaratoria explicación que nos has dado sobre cuál es la disposición, el dispositivo ofensivo, principalmente desde el punto de vista de las fuerzas aéreas, que se despliega en este tiempo en la zona, toda la zona que cubre, como antes les decía, pues prácticamente desde el sur de la provincia de Teruel hasta la ciudad de Castellón, hasta Benicàssim, prácticamente un poquito más al norte. Bien, a continuación Carlos Mayenc nos va a contar de lo mucho que sabe, que es muchísimo, algo sobre los aparatos que la Legión Cóndor tenía en sus filas, ¿no? Este mítico, aparte de este Junker 87, el mítico Stuka, pues hubo otros, lo ha comentado Blas, el Dornier 17, el Heinkel 111, el Bf 109, pero posiblemente el icónico de no sé si de la Guerra Civil, pero desde luego de la posterior Guerra Mundial va a ser prácticamente el Stuka. No he dicho antes y me podría costar caro, que tanto Blas como Carlos como quien les habla somos miembros, orgullosos miembros del Grupo de Estudios de Batalla de Levante, Asociación Cultural Montañas de la Guerra, con sede en la ciudad de Valdiuixó, cuyo presidente Ernesto me mira y bueno, quería comentarlo porque es una asociación a la que nos enorgullecemos en pertenecer y que está haciendo una gran labor de puesta en valor de todas estas cuestiones y de todos estos restos ingentes y espectaculares que existen en la provincia de Castellón. Bien, como les decía, Carlos nos va a comentar algo sobre los aparatos y en concreto del Stuka que encuadraba a la Legión Cóndor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por todo, al Ateneo por contar con nosotros para
dar un poco de luz sobre un hecho que pasó hace ahora 81 años en 4 pueblos de Castellón, y como no hace falta que les diga, pues a través de un documental que salió el año pasado, pues parece que durante este mes de mayo de 1938 hubo un experimento alemán, un experimento nazi, y que además era una orden de Hitler. La verdad es que para nosotros, cuando empezamos a ver el documental, nos sorprendió un poco, ¿no?, lanzar esta teoría. Primero porque no está sustentada con ninguna documentación. No existe ningún documento que diga que Hitler ordenó bombardear los 4 municipios de la provincia de Castellón, que son, como Blas ha dicho, Vilas de Canes, Benassal, Albocàsser y Ares del Maestre. Unos pueblos que al mismo tiempo dicen que eran unos pueblos muy tranquilos, pacíficos, como todos los pueblos de España. ¿Qué pueblo quería que estuviera la guerra en sus casas? Es evidente. Pero unos pueblos que estaban abarrotados de tropas. Y si alguien me lanza la pregunta, les diré qué tropas había en cada pueblo y en esas fechas. De hecho, el motivo de los Stuka de bombardear estos pueblos es porque habían tropas, y bastantes, más de las que parecen, y que según el documental allí no había nada. Habían 4 pacíficos pueblos que nunca habían oído hablar de la Guerra Civil Española. Sin embargo, en algunos de ellos, desde 1937, hay hospitales de campaña, hay hospitales de brigadas internacionales. En otros hay un centro de reclutamiento dependiente del CRIM número 11 de Castellón. Es decir, incluso algunos de esos pueblos albergaron refugiados de Madrid. Es decir, que venir ahora a decirnos que en el 38, en esos 4 pueblos, o en otros pueblos de la provincia de Castellón, no supieran nada de la guerra, la verdad es que nos sorprendió bastante. La encrucijada que tuvimos era cómo intentar, aunque tenga que ser un poco de locura, desmontar todo esto con documentación, cuando esta gente, los del proyecto Stuka, lo han hecho sin documentación. Y entonces nos tocó meternos en archivos, en revistas, en bibliotecas, hemos estado hasta en Roma, y por demostrar a la gente qué es realmente lo que pasó y qué era este avión, del que dicen que hubo un experimento durante estos 10 días. Deciros que mientras estaba en esta batalla, Blas no lo ha contado, pero el tramo este de 4 de mayo a 28, 29 de mayo, estamos en un momento crucial. El día 18, Franco firma un documento de su propia mano diciendo de finalizar la batalla de Levante, porque lo estaban pasando canutas. La resistencia republicana es brutal, muy fuerte. No se sabe todavía por qué aguantó el ejército de maniobra toda la embestida desde principios de finales de abril. Y en mayo la situación es tan crítica para el ejército de Franco que tienen que cambiar el dispositivo. Este dispositivo en principio era una guerra de carneros por la costa, desde Catí hasta Vinaroz, hasta en este momento que están por la zona más al sur, y precisamente la resistencia republicana es brutal. Y Aranda, el jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia, solicita que se haga un cambio estratégico de dirección de ataque. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar muchísimas cosas. Que todos los reconocimientos a ellos que habían hecho previos a esta batalla se tienen que modificar y se tiene que volver otra vez a hacer estudios fotográficos y para lanzar una operación que era la que culminaría a partir del 28 de mayo con la toma de Castellón unos días después. Pero esta operación, que parece que fue una operación que no tiene mucha relevancia, se intentó 3 veces realizarla. Y las 3 veces que se realiza esta operación, toda la Legión Cóndor actúa en masa. Y los señores estos del experimento Stuka nos quieren venir a decir que durante esos 3 empujes brutales que realiza la Legión Cóndor, hacen un experimento con un avión que ahora rápidamente van a ver ustedes que ya estaba todo, ya se sabía todo de este avión. Porque parece ser que el Stuka, el Ju-87, al que se le da una areola de misticismo para que pensemos que es un misterio y que gracias a ese misterio
la gente piense que se hizo lo que se hizo por lo que se hizo. Y yo lo que queríamos demostrarle a ustedes era que el avión ni era tan secreto ni tan misterioso, y que todo sobre el Stuka prácticamente está escrito. En español, tal vez no, pero los anglosajones, los alemanes, que nos llevan cantidad de años sobre el tema aeronáutico, han escrito cantidad de libros sobre el Ju-87, que el Ju-87 además no es el Stuka. El Ju-87, el Stuka, es una abreviatura de alemana, que es avión en picado. Lo que pasa es que con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, el Ju-87 se lleva parte de la gloria en lo que es el principio de guerra, porque una vez a partir de Francia, este avión queda relegado a una serie de misiones porque está obsoleto. No sirve prácticamente para operar, porque la aeronáutica, la tecnología aeronáutica cambia, y un avión que en el 36, un avión que se diseña en el 33, en el 39 prácticamente ya no vale para nada. Y esto es lo que hay que hacer un poco pensar a la gente y ya la idea nuestra, ¿no?, de desmontar un poco la mitología, el misticismo de este avión y bajarlo a la tierra, para que vean ustedes que hay mucho escrito sobre este avión, y verán que en el 37 ya lanzaba bombas de 500 kilos. Y además no lo digo yo, es que además hay manuales de este avión que así lo demuestran, que en octubre de 37 los alemanes sacan un manual del aparato de sujeción de las bombas de 500 kilos. Para que a veces nos vengan estos señores diciendo que en mayo del 38 era la primera vez que lanzaban bombas de 500 kilos. Y no saben que hay unos manuales del Ju-87 1A de octubre del 37, porque además el manual está fechado, en el que se dice qué bombas lanza este avión, cómo las lanza y cómo se lanzan y dónde se... Y, en fin, todo un manual que además está en PDF y está en la red. ¿Vale? Lo podéis descargar tranquilamente. Os puedo dar el link si queréis. Por lo tanto, la idea nuestra es hacer un poco un flashback hacia atrás para que conozcáis este avión y que veáis que cuando acabe mi intervención, que será a finales de abril del 38, veáis que está todo escrito. ¿Vale? Esa es mi intención. Después, si queréis, me podéis preguntar y podemos profundizar en más aspectos del avión sin ningún tipo de problema. Como veis, la ponencia o el trocito este de tiempo, de espacio de tiempo que tengo es precisamente hablar del Ju-87, ¿vale? Sabéis que el final de la Primera Guerra Mundial, por el Pacto de Versalles, Alemania claudicó y por este pacto no podía producir aviones. Esto, la verdad es que no era así. Los produjeron, hicieron aviones de transporte. El Heinke 111, que os ha enseñado mi compañero, era en el 33 o 36 un avión de transporte. Se modificó cuando ya Hitler asumió el cargo ya para transformarlo en avión de bombardeo. Pero esto ocurrió con el Junker 57, ocurrió con el H-70, con otra serie de aviones que los idearon para hacerlo de transporte y digamos, para que las potencias europeas vieran que estaban haciendo aviones de transporte, pero en realidad estaban haciendo aviones de bombardeo. Pero es que, es más, en Rusia tenían un pacto secreto de la utilización y comprobación y toda la fabricación de bombas de aviación. Incluso en Suecia había también una fábrica en la que precisamente se encargaron los diseños de este avión, del Ju-87. Es decir, que Alemania estaba ya haciendo una serie de trampas a las grandes potencias para, una vez ya Hitler entra en el poder, ya tenían asumido que Alemania les quedaba pequeña. Ellos tenían que lanzarse hacia toda Europa. Y este es un programa que nació en los años 33. Y en esa época había una teoría, que era la teoría de Duché, era el poder aéreo. Los alemanes ya tenían claro que el que tuviera la mejor aviación, la más potente, ganaría la siguiente guerra. Eso y la que tuviera la mejor observación, la que tuviera los mejores aéreos de reconocimiento. Porque la idea, en principio, de Weber, que lo tenéis aquí a mi izquierda, uno de los teóricos alemanes, era la del bombardeo estratégico. ¿Para qué ponernos a luchar con los aviones enemigos si los podemos destruir en casa? ¿Vale? Pero para eso se necesitan unos aviones de bombardeo enormes.
¿Y qué pasa? Alemania en ese momento no tiene el poderío industrial que se necesita para crear estos aviones, que precisamente el no crearlos fue una de las causas que perdieron la Segunda Guerra Mundial, porque fue, al contrario, los ingleses y sobre todo los americanos con las grandes fortalezas volantes, las que destruyeron a Alemania. No pudieron, arrasaron todas sus bases, su industria, sus aeropuertos, y la aviación germana no pudo volar, y eso se ve mucho al final del 40 y pico, cuando ya el poder aéreo ya pasa de una potencia a otra. Alemania ya va en declive a partir de Stalingrado, el 43, y sobre todo ya lo vemos a partir del 44 con el desembarco de Normandía. Alemania no tiene materias primas porque un gran bombardeo en aluminio le costaba lo mismo que hacer 3 Heinkel 111, de la fotografía que les ha costado, les ha enseñado mi compañero. Por lo tanto, estas teorías no va a triunfar. Y además no va a triunfar porque, por desgracia, este teniente coronel muere en el junio del 36. Y hay otros militares alemanes, que lo que hacen es imponer otras teorías. Unas teorías más baratas, porque realizar un bombardeo en alfombra tampoco te garantiza que los objetivos se cumplan. Por lo tanto, los alemanes pensaron de crear un avión que fuera tipo una artillería aérea. Es decir, donde un bombardeo no ha podido cumplir su objetivo, este avión podía realizarlo. Precisamente la idea genérica del Ju-87 es esta, es llegar donde un bombardeo no ha podido cumplir su objetivo. Porque los bombardeos, una vez realizados, se sobrevolaban, se realizaban reconocimientos fotográficos, y con ese reconocimiento lo que se hacía era volver a realizar otros bombardeos para conseguir el objetivo final, que era destruir el objetivo que ellos quisieran. La otra teoría es la de Albert Kesselring, que lo tenéis aquí a la izquierda, con un bastón de mando, y que una persona muy importante será Goering, que es el jefe de Estado Mayor, jefe del aire de la Luftwaffe en los años 30, que será tal vez el que cambie la balanza hacia una teoría o hacia otra teoría. Weber había estudiado ya el tema del bombardeo estratégico, que en Petit Comité también se hizo aquí en la Guerra Civil Española, porque precisamente aquí en la zona del Maestrazgo, en el mes que estamos aquí hablando, precisamente la Legión Cóndor lo que hizo es estrangular al ejército republicano. ¿Cómo? Bombardeando. Al mismo momento que se bombardeaba la primera línea de fuego, la primera inmediata retaguardia, que es los 4 pueblos del Maestrazgo, al mismo tiempo bombardeaban Castellón. Y lo que se hacía era una estrangulación de todo el ejército republicano para que, una vez iniciadas las ofensivas, no pudieran acceder a las primeras líneas de frente. Y esto es una cosa básica, no es nada nuevo, y en las 3 empujes previos que hicieron hasta el 28 de mayo, en el que finalmente se lanzó la ofensiva hacia Castellón, en los 3 momentos de iniciarse estas operaciones, porque por causa de las lluvias y por causa del ejército republicano, que montó un buen dispositivo, no tuvieron éxito, durante las 2 primeras, que no se llevaron a efecto del todo, y finalmente en las 3 se opera exactamente igual. Se lanza toda la aviación de la Legión Cóndor, los H-51, ametrallando las carreteras. Los Heinkel 111 bombardeando la primera línea de frente, el primer escalón, la primera línea defensiva republicana. Bombardeando los Stuka, la primera retaguardia inmediata, que son estos pueblos que estamos hablando, donde precisamente las carreteras generales pasaban por dentro de la población. Por lo tanto, el lanzar las bombas dentro de la población era estrangular la retirada o el avance o la llegada de reservas. Y al mismo tiempo bombardean la retaguardia más profunda, que llamamos nosotros, que es Castellón, incluso Sagunto, Almazora, donde están todas las reservas republicanas que llegan de toda la zona republicana en estas fechas, que son miles y miles y miles de hombres que llegan a Castellón. Castellón se convierte en un gran centro de reclutamiento y no hay población de la provincia donde no hayan tropas, porque estos jóvenes hay que meterlos en algún lado. De hecho, en la documentación que hemos consultado, incluso hay un día, que es el día 22 de mayo, que en el balneario de Benassal hay más de 2.000 soldados. Y el ejército franquista lo sabe. Y al segundo día hacen un bombardeo sobre Benassal. ¿Es casualidad?
Yo creo que sabían lo que buscaban estos señores. No hay que alarmarse tanto de que era un pueblo pacífico y que no habían tropas. Hay que decir realmente lo que había. Pero es que además lo confrontamos con memoria, lo confrontamos con documentación. Por ejemplo, Ares dicen que no hay tropas. Y nos encontramos que desde abril un batallón de la 83 Brigada Mixta tiene su puesto de mando en Ares. Nos encontramos que el puesto de municionamiento de la 132 Brigada Mixta de la Corporación Toral está metida en Ares. Un batallón, el 527 de la 132 Brigada Mixta, tiene su puesto de mando en Ares. Y el puesto de mando principal de la 132 Brigada Mixta está en el ayuntamiento. Y da la casualidad que el ayuntamiento se destruye por un bombardeo por una bomba de 500 kilos de un Stuka. Para que me digan ahora después que no había nada. Yo no sé, a veces por donde los historiadores o por donde nos quieren lanzar estas expectativas de experimentos. Les puedo hablar el mismo caso de Albocácer o el mismo caso de Benassal, porque hemos consultado la documentación franquista, hemos consultado la documentación republicana, hemos consultado los diarios de operaciones de los batallones republicanos, los diarios de operaciones de las brigadas mixtas, hemos consultado, hemos bajado de escalón, hasta encontrar incluso memorias de soldados que nos comentan en sus memorias de día a día dónde estaban en cada momento. Y qué coincidencia que en ese momento en que estaban bombardean los Stuka. Es decir, que, en fin, le voy lanzando cosas. La otra teoría es sencilla. No tengo una industria. La Luftwaffe, la teoría es no tengo una industria fuerte, por eso el meterse en la guerra de España para ellos va a ser un halo de luz, porque van a conseguir muchos minerales, y eso se lo va a dar la aportación de la Legión Cóndor. Franco no tenía dinero para pagarle en cash y se lo doy en minerales. Y esto va a hacer que la producción armamentística alemana cambie totalmente del año 36 al año 38. Y no lo digo yo, lo dice un general, que tengo aquí la hoja de un informe que está en el Archivo Histórico Nacional, que el Foreign Office lo estudió en julio del 38, más un informe de finales de abril del 38, donde después se lo puedo leer lo que realmente ellos buscaban. Por ejemplo, el mismo informe, lo que el general dice, esto es un artículo del número 4 de la revista España de octubre del 38, que ellos lo que querían es la guerra aérea y su aprendizaje. Es de octubre del 38, no habla nada de experimentos. No sé por qué vienen a autorizar con esa clase de experimentos. Nuestros constructores han podido utilizar las lecciones de los combates desarrollados en España para obtener perfeccionamientos técnicos, y nuestra industria se ha mostrado capaz de transformar su producción y de concretarla sobre la fabricación de nuevos tipos y nuevos modelos nacidos de la experiencia española. La experiencia alemana en España nos ha permitido ahora disminuir la diferencia entre el progreso del material técnico y del personal. Alemania pasa de ser una potencia normalita en la aviación del 36 a pasar a ser la primera potencia aérea en el 38. No es casualidad. No es casualidad. Y incluso ahora después veremos lo que dice este general al respecto del Stuka. El tema para Alemania de una teoría a otra es el dinero, es la industria. Y aquí lo dice, por ejemplo, el mayor general Hesnocken, que dice que únicamente el bombardeo en picado parecía capacitado para solucionar el problema en Alemania, que acogió la idea con entusiasmo, tanto mayor cuanto prometía grandes éxitos con un gasto mínimo en material y de fuerzas. De hecho, el Stuka, el Ju-87, es un avión muy duro, muy feo también, pero muy duro. Pues era muy difícil también abatirlo. Y eso es una de las teorías que se va a imponer. Pero parece ser que el Ju-87 nace de la nada, ¿no? Y los alemanes, en este caso, en el tema de armamento, ya lo tenían todo programado. Y hacen 2 programas Stuka, 2 programas de crear aviones de bombardeo en picado. Y nace ya uno, que es el Angelillo, que veis aquí, que estuvo en la Guerra de España, y seguidamente se realizó otro programa donde intervinieron grandes industrias alemanas, como es Arado, como es la Junkers o como es la Henkel, con un programa de Stutzbomber. Stutzbomber es la abreviatura también a través del Stuka, ¿vale? Ellos ya tenían claro que querían un avión de
de bombardeo en picado y querían el mejor aparato que la industria alemana les pudiera dar. Y para eso hacen este programa que digamos que está todo estudiado, los aviones tienen que tener unas características concretas para poder ganar este programa y poder pasar este avión a fabricación en serie. Y se presentaron varios. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda el Arado AR-81, que si le quitamos la parte de arriba, la parte de las alas de arriba, incluso tiene un parecido al Ju-87. Incluso los zapatos de abajo, que fueron los del B, el modelo B, el Anton, el Bertha, que vino en octubre del 38, es muy parecido incluso a los zapatos que tiene aquí las ruedas, los carenados de las ruedas, que tienen aquí el Arado 81. Pero si nos vamos al Heinkel 111, que era el gran rival, pues tiene también sus cosas también muy, muy parecidas. Pero ahora quizás la sorpresa les va a llegar ahora con este aparato, con el Bloch & Bosch, el HA-137. Es que parece una copia del Ju-87, ¿vale? Lo que vengo a decir es que no había nada novedoso en el Ju-87. Sí que hay una cosa, que ahora veremos, que será lo que diferenciará entre unos aparatos y otros. Al final y al cabo, la industria aeronáutica lo que hace es crear una idea y esa idea transformarla en un avión. Y ese avión van a coger cosas de aquí, de allá, de todos los aviones que hay en el mundo. Porque se sabía perfectamente qué aviones estaban construyendo los rusos, los ingleses, los americanos, los japoneses. Todo el mundo sabía qué es lo que se estaba construyendo. Finalmente, el programa el Stuss Bomber, lo ganaría el Ju-87 por una serie de cosas que ahora no vienen a cuento. Y tenemos incluso, del año 40, una revista que la he encontrado en la hemeroteca, la revista Azul, en la que el mismo Hermann Pohlmann, es el diseñador de este avión, nos cuenta cómo lo diseñó y con qué características lo diseñó. Y nos cuenta un poco el desarrollo del principio, de cómo nace este avión, y nos llevamos la sorpresa que este avión, estas teorías, no vienen... Bueno, perdonad, la idea, cuando él diseña este avión, ya lo diseña para cargar una bomba de 400 kilos. El problema que hay es que en Alemania, en el año 33, no habían bombas de 500 kilos. De hecho, hemos consultado documentación alemana en que la bomba de 500 kilos, los planos son del año 33, y hasta el año 35 no aparece el manual de bombas de la Luftwaffe, donde nos consta ya que está la SC-500, que era la que estaría aquí en España. Referente al misticismo, volviendo otra vez al avión, resulta que el avión, la táctica del avión, no era un diseño especial alemán, no era una idea alemana. Como veremos ahora, después, los alemanes sí que hubieron un concepto que sí que lo desarrolló de una manera bárbara. Y no lo digo yo, lo dice Adolf Galland, que es uno de los ases alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que participó en la Guerra de España, que al Stuka le llaman el huevo de Colón, porque no se había engendrado en Alemania, se había engendrado en Estados Unidos, porque eran los americanos, la teoría del bombardeo en picado, la aviación naval, sí que teníamos aviones específicos para estas misiones. Y Alemania, a través del UDET, que era uno de los máximos valedores del bombardeo en picado, estuvo en Estados Unidos y se trajo 2 aviones acrobáticos americanos para readaptar las enseñanzas de los Estados Unidos, readaptarlas aquí a Alemania. Lo que sí que hicieron los alemanes referente a los aviones de bombardeo en picado, que habían muchísimos, si cogemos las hemerotecas y cogemos revistas de la época del año 33, hay cantidad de aviones de bombardeo en picado. Y ellos lo que sí que hicieron es desarrollar la tecnología, porque los alemanes son muy cabezones y la tecnología pues la llevan a unos extremos maravillosos. No cabe hablar de los Mercedes, Audis y otros vehículos que son lo mejor que hay en la industria, por ejemplo, automovilística. Os decía que el avión ya se proyectó para cargas de 400 kilos. Vengo a deciros que si en el 33 ya estaba ideado para cargar una bomba de 400 kilos, es lógico pensar que en el 38
llevar una bomba de 500 kilos no resultaría nada difícil. Pero parece ser que hay teorías que no. El avión tenía un problema, que era el vuelo en picado. ¿Por qué? Porque de ir a 280 a ir a 600 hay muchos problemas. Se cogían velocidades de 8G. Entonces, eso sí que era un problema a la hora de hacer el bombardeo en picado. Y esto lo resolvió Pohlmann con una serie lo que se llama el freno aerodinámico, que los que sean expertos en aviación son los famosos flaps de los aviones, que los alemanes los habían desarrollado en los años 30 con los planeadores. Los alemanes eran expertos en planeadores. Como no dejaban tener aviones en motor, pues hicieron planeadores. Y la única forma, la forma más fácil de hacer frenar un planeador es con unos frenos aerodinámicos. Lo que sí que hicieron los alemanes es automatizarlos. El piloto prácticamente con 2 comandos hacía el picado sin ningún tipo de problema, que era lo que le daba la versatilidad y lo que le daba la concentración de las bombas en unos surcos de 5 metros. El radio de acción de las bombas de 500 metros era 5 metros. Y eso lo sabían en febrero del 38. Y para finalizar prácticamente, el aparato tuvo una serie de fases. Hubo 4 prototipos. El primero se estrelló y además aparece en los diarios de franceses, aparece en marzo del 36. Sabemos, gracias a los periódicos, que un Ju-87, ya sabemos ya el motor que tenía, que se había estrellado en Dachau con la muerte del piloto y el copiloto, y sabemos muchas cosas de los periódicos. Por eso a veces nos causa un poco de sensación el darle de nuevo, vuelvo otra vez a decir, en la aureola de misticismo, de secretismo de este avión del que sabemos todos. El cuarto prototipo vino en experimentación a España junto a otros aviones que también estaban en experimentación, como es el Bf-109, el Caza, o el Heinkel 111, o el Dornier 17, o incluso el HS 137, denominado el Angelillo, porque estaban en fase de prototipo. En España los trajeron un Stuka, que es el 23-1, porque parece ser que también hay la teoría de que no se sabe nada de este avión, que vino a España. Pero es que resulta que hay fotos de este aparato. Es el jefe del Estado Mayor de Ejército del Aire franquista le dio una numeración. Sabían perfectamente que este avión estuvo en España, porque hay teorías que dicen de que no se sabe nada de este avión. Y resulta que, gracias a Rafael Permuy y Lucas Molina, sabemos incluso dónde operó, porque ahí están los partes de la Legión Cóndor, y se sabe cuándo llegó y se sabe cuándo se fue. Gracias a estas pruebas que hicieron con el V4, este prototipo, pasaron a otro avión, que es el Ju-87-1A, que es el que pasó a fábrica. Con las pruebas españolas y las pruebas de los anteriores prototipos, este avión ya pasó a serie, a fabricación en serie. Y antes de venir a la Guerra de España, en febrero del 38, este avión ya estaba fabricándose, habían ya más de 200 aparatos fabricados en serie que estaban dentro ya de las unidades aéreas alemanas. Con esto vengo a decir que da un poco de incongruencia el decirnos que hubo un experimento de un avión que ya era un avión estándar en la Luftwaffe en el año 37 y al que parece ser que le quieren dar ahora que hubo un supuesto experimento. Lo que les comentaba de las bombas de 250 y 500 kilos, ya se sabía en octubre del 37 que las estaban lanzando, ya finalizo ya, Carlos, las estaban lanzando en Dachau en pruebas en Alemania. Y quizás lo más que nos choca ya para finalizar es que, de nuevo, este avión, que parece ser que era un misterio, en febrero, el mismo día que comienzan a operar los Stuka en la batalla de Teruel, el Estado Mayor de Franco ya lo sabía a través de los enlaces de la Legión Cóndor. Lo tenemos constatado por unas memorias del hermano de Vigón, que era jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte. Lo tenemos contrastado. Es más, cuando finaliza la batalla de Teruel, el 23 de febrero, a los pocos días se hace un informe de la actuación de la aviación nacional en esta batalla.
da la casualidad de que Hermann Plötscher, el jefe de Estado Mayor, comunica al comandante que realizó este informe que los Stuka habían actuado en la batalla de Teruel y además el radio de acción de las bombas era de 5 metros, como os he comentado anteriormente, y que hacían misiones de contrabatería, es decir, buscando baterías antiaéreas, que eran una de las misiones que realizaban. Y da la casualidad que en mayo, en las misiones otorgadas a la Legión Cóndor, una de esas misiones son misiones de contrabatería, que eran las específicas que tenían para estos aparatos. Pero quizás ya lo que nos desborda ya es que en marzo del 38, este avión, el Ju-87, sale a la palestra internacional. En marzo, la revista Blue Sport, la revista Die Wehrmacht, la revista Der Adler, publica una serie de artículos de este avión, marzo del 38. Aún queda mayo, 2 meses todavía. Y da la casualidad que en las características técnicas de este avión, una vez leídas las revistas, nos dice que el avión puede lanzar bombas de 250 y 500 kilos. Pero es que además, este avión aparece en la revista The Flight de marzo del 38, aparece en la revista The Allies, revista francesa de abril del 38, y aparece incluso en revistas polacas. Y todas nos dicen exactamente lo mismo que la referencia alemana, que pueden lanzar bombas de 250 y bombas de 500 kilos. Por lo cual, para nosotros es otra sorpresa más y otra aportación que realizamos, que parece ser que todo el mundo conocía este avión, excepto los españoles, o incluso el ejército franquista. Franco lo sabía todo y sabía perfectamente lo que estaba pasando, dónde actuaban cada clase de aparatos. Los partes alemanes que mi compañero habla se redactaban en alemán y se pasaban a Salamanca, donde estaba Franco, en español, y Franco tenía perfectamente clavado lo que estaba pasando y qué aviones estaban actuando en cada sector de cada frente. Después, si queréis, he traído más cosas que os puedo aportar sobre este aparato. Y bueno, gracias por el tiempo que os he robado. Gracias, Carlos. Esto es una muestra de lo que nuestro compañero sabe. Unas pinceladas nada más. En fin, que como decían los romanos, nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Parece ser que casi todo era bastante conocido. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando del Stuka, estamos hablando de la Legión Cóndor, de la Luftwaffe, estamos hablando de la Guerra Civil, de la provincia de Castellón. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues por algo que ahora Javier Cabanilles nos va a contar. Nos va a contar qué ocurrió, no qué ocurrió, sino qué ha ocurrido recientemente, que toda esta cuestión ha vuelto a ser traída a la actualidad. Este documental que ha habido, bueno, qué incidencia ha tenido, qué cosas dice este documental, o qué no dice este documental, o qué afirma o que calla. Él nos lo va a decir. Pero antes nos va a poner un breve tráiler del documental del experimento Stuka. El dia del moment anava a treballar a una maire de matí. Sé que vaig a les 7 del matí, una cosa així. I anant pel camí m'encontro a 2 quilòmetres de Nassau 3 avions que venien. El maig de 1938 el meu poble, Benassal, i altres 3 pobles veïns van ser bombardejats per 3 avions que ningú havia vist mai abans. I els avions quedaves mirant-los i nosaltres, en els sagals, no teníem temor. Baixien negres, com si fos un home vestit de negre, que baixava. Després van dir que havien mort un munt de gent així als carrers de baix. Escolta, això no te s'olvide. Cada un dels avions va soltar una bomba al centre de cada poble i van matar més de 40 persones. Va ser el dia 25 de maig quan la guerra va arribar de sobte contra el poble completament desprevingut. Auf dem schnellsten Wege werden Kriegsmaterialien und die ersten deutschen Freiwilligen der
Grundstock der späteren Legion Condor mit Sonderflugzeugen nach Spanien überführt. La idea es hacer una misión secreta para que no tenga un problema a nivel internacional. No sabia ningú res. I després hem digut bombardejar Benassal tampoc. Això vull dir això. No van comprendre res. I després pues, van dir, això és que ha vingut la guerra. Si tú atacas una ciudad desde el aire, vas a matar a gente. Punto. Mai vam entendre per què no s'havien triat a nosaltres. Perquè van triar 4 pobles insignificants. Han hagut de passar 75 anys que per fi hem pogut trobar la veritat. Adelante, Javier, cuando quieras. Bueno, si habéis seguido las explicaciones que han hecho mis compañeros, ya veréis que os chirría un poco, ¿no?, con lo que estamos viendo en el tráiler. Esto es, no llega a minuto y medio de un documental que dura 1 hora y 10, creo que es, y es eso, mentira tras mentira tras mentira, encadenada, sabiendo los autores que lo que están diciendo no es cierto. Muy importante que tengáis en cuenta que este documental, que ganó el premio del primer certamen de audiovisual que se hace en la Comunidad Valenciana, ganó el primer premio, o que se han llevado en dinero público, entre subvenciones y coproducciones de Canal No y Televisión Española, se ha llevado 217.000 euros. Documental que puede haber costado realmente 50, 60.000 euros, suponiendo que hayan ido a otros sitios con chofer. O sea, es increíble. Y todo lo que cuentan no solo no es verdad, sino que saben que no es verdad. Aquí os han explicado cosas, son expertos y pues a lo mejor no lo tenían claro, no. Aquí hay un proceso que es el revisionismo histórico, funciona siempre igual, coges un hecho, primero le quitas todo, hasta que te quedas la anecdotilla, y luego sobre eso empiezas a reconstruir. Y entonces ellos, para reconstruir su historia, su mentira, recurren a una cosa que es se ha hecho famoso, el informe Fugger. Parece un documento fundamental en la historia de la guerra civil, como ellos lo presentan, que incluso tiene mucha trascendencia en la Segunda Guerra Mundial, y es un documento que ahora veremos absolutamente anodino, que no dice absolutamente nada de interés, salvo que seas muy experto en la Legión Cóndor y te aporta unos datos muy concretos que a la mayoría de los mortales les da igual. De hecho, si consultáis bibliografía de la Guerra Civil, da igual que sean historiadores de derechas que izquierdas, prácticamente nadie, por no decir nadie, cita jamás el informe Fugger. Hay uno que ahora los veréis, que son Hans Rehn y su compañero, que lo citaron en los 80, ahora veremos si es importante, pero nadie más en la historia se ha molestado en ese documento, ni ir a buscar las fotos, que nos las venden con unas fotos espectaculares. Entonces, empezamos mal. Vale, ¿cómo empieza el informe Fugger? Que habéis visto es Óscar Vives, que es un profesor de física de la Universidad de Valencia, vive en Benassal, unos familiares suyos murieron en los bombardeos de Benassal, está leyendo el libro de Antoni Víbor, La Guerra Civil Española. Personalmente, es mi libro favorito de la Guerra Civil Española. Es un libro fundamental. ¿Qué ocurre? Que son solo de texto unas 700 páginas más 300 de anexo. En 700 páginas es normal que haya pequeños errores que no tienen absolutamente ninguna importancia, salvo que les pongas la lupa encima y que centres un documental en ese error. Entonces ya tiene cierta trascendencia. Todo lo que dicen en las 700 páginas Antoni Víbor, que es al que se refieren siempre como el gran historiador que toca este tema, lo tenéis aquí. Esto es todo lo que dice en 1000 páginas de este famoso experimento secreto que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Os lo leo, vamos. Habla de las armas de importancia psicológica que ensayó la Legión Cóndor en España, fue el Junker 87 o Stuka. Ahí está, 2 primeros errores. Él se cree que es muy importante para la guerra psicológica porque, si habéis visto en los documentales, cuando ataca el Stuka, tenía una cosa que se llama la trompeta de Jericó y hacía un ruido muy característico. Eso no se emplea, eso en España no suena. Creo que en Barcelona puede, pero en estos ataques la trompeta de Jericó todavía no la habían puesto. O sea que eso que él dice que la arma psicológica se equivoca. Luego en la guerra mundial sí que es verdad que eso
se ven todos los documentales porque la gente ya oía que venía el bombardero y luego le caía la bomba encima. Otra cosa, cuando ya se bombardeó, la gente huía, o sea, tampoco era tan efectivo. Entonces dice, en la primavera de 1938, durante el avance, esto es fundamental, a través de Aragón, no sabe ni situar el ataque. A Víbor no sitúa bien el ataque porque le da igual, y luego os explicaré por qué comete este error. Pero a él, este documento que está contando por el final, creo que en la 5ª página, o sea, en las conclusiones, y ocupa un párrafo, a través de Aragón, él ha ido, la Legión Cóndor bombardeó pueblos y ciudades, incluidos Albocácer, Ares Maestre, Benassal y Villar de Canes. Él sabe perfectamente que hay más pueblos. Aquí, si os habéis fijado en el documental, dice ¿por qué estos 4 pueblos? Ya están traicionando a Víbor sabe que hay más, pero tampoco le da importancia porque los Stuka en la guerra civil tuvieron importancia muy, muy limitada. Dice, interesará a todos verificar la precisión de los bombardeos de Stuka con bombas de 500 kilos. Pues eso es verdad. Y habla abajo de el comandante Fugger. Comandante Fugger, que parece un personaje súper importante, es absolutamente anecdótico. No encontraréis nada sobre él en ningún sitio, en internet, porque no tuvo un papel absolutamente tangencial. Ellos lo han convertido en el héroe a la hora de reconstruir su historia. Entonces, aquí lo dicen insisto, 4 pueblos diminutos, los vecinos nunca saben quién fue el responsable, habéis visto que todo el mundo sabe que era la Legión Cóndor, y dicen que se tienen que ir hasta Friburgo, Alemania, donde aparece un informe, el famoso informe Fugger, y las fotos son la clave de este presunto experimento nazi. Luego aquí, la carpeta, 66 fotografías, es cierto que existe. O sea, el señor Fugger, un señor normal, un nazi normal. Descendiente de banqueros, efectivamente, pero vamos, algo así. Entonces, el informe Fugger está guardado en Friburgo, tú vas. O sea, lo puedes pedir por internet, te mandan la copia pequeña, es gratis, pero si quieres hacer, como hicieron ellos, si quieres el original, lo tienes que pedir y tienes que pagarlo. Tampoco te cuestan un dineral, pero está ahí, nadie le hace caso. Se llama el BAMARL 3534, parece algo muy extraño, pero es el código que lleva, tiene 48 páginas, hay confusión, pero es que numeradas, algunas, por ejemplo, un mapa, entonces son 3, pero eso da igual. Y hay 66 fotografías, y esto es importante, de Albocácer, Ares, Benassal y Villar de Canes. Y tiene 2 tipos de fotos. Aéreas, que es lo que hablábamos antes, de las fotos de reconocimiento, que nadie les presta ninguna importancia, son prácticamente la mayoría del informe. Luego hay otras fotos de ya los pueblos cuando han caído las bombas, y hay algunas que no se sabe bien quién las hizo, que era cuando caían las bombas, estas hay 2 o 3, se ve a lo lejos un pueblo pequeño con una nube. Esas son las fotos que incluye. Esta es una de ellas. Esta es otra de uno de los pueblos donde ha caído una bomba. Esto, un alemán posando dentro de más que nada para que se pueda ver la proporción del destarifo. Aquí otra, que la verdad que este en grande impresiona porque parece hasta surrealista, pero vamos, tampoco dice nada. Aquí se ve uno de los pueblos, se indican, es absolutamente anodino. Entonces, ¿cómo podemos afirmar sin miedo a la demanda ni a la querella que estos mienten y que saben que mienten? Porque Vives, en 2012, cuando aún no conoce a los autores de este documental, que son Pepe Andreu y Rafa Molés, cuando todavía no los conoce, y antes de que se ruede el documental, él escribe en un boletín interno del grupo de memoria histórica de Benassal, que es su pueblo, lo que está descubriendo. Entonces, lo primero que habla es... Uy, ¿hacia atrás? Pues, sobre atrás. Habla... Uy, ya hemos muerto, ¿no? Sí. Ah, pues espera, ahora me lo... A ver, para atrás... Vale, entonces él ya va hablando, que lo tiene aquí habla de las actas de la Legión Cóndor. Si es verdad que han consultado las actas de la Legión Cóndor, saben todos los bombardeos que han hecho, y antes hemos visto el listado, y hablan, y esto es muy importante, de un libro que es Stukas en España, de Rafael Permuy y Lucas Molina. Lucas Molina, a lo largo de esta historia, los han llamado de fascistas para arriba, los han desacreditado, les han hablado mal donde han querido, porque desde el principio ellos tienen este libro, que es, hasta la fecha, el mejor libro que se ha hecho sobre la Legión Cóndor en España, hasta el punto que este libro está traducido al inglés en la editorial Schiller, que es la más importante. Entonces, ellos ya saben, por una cosa que os voy a enseñar ahora, que había hecho la Legión Cóndor en España. ¿Ves? El libro tal. Este es el libro. Nada, los acusan de fascistas y ultraderechistas. La historia es porque Lucas Molina, Franco, es del Ferrol. Entonces, su madre es Franco
y vivía en Ferrol, que es donde Franco. Entonces, pues como los Heredia de Jaén, todos son más o menos familia. Pero no es ni familia directa, es primo segundo de tal, pero prácticamente ni se conocían del hecho de vivir en el Ferrol, pero no tienen ninguna relación, está más adelante y tal, pero vamos, no hay ninguna. Entonces ellos han intentado vender como estos un ejercicio de revisionismo franquista. Lo que no cuentan nunca es que Rafael Permuy, su padre era militar del ejército republicano y fue represaliado. Entonces, cuando acusan sobre todo a Lucas Molina por el pecado de su madre, pero se olvidan de quién es Permuy. A Permuy le han insultado muchísimo menos, casi han preferido borrarlo de la historia para que parezca que todos los que están en contra de esta teoría absolutamente demencial del experimento Stuka son todos unos fascistas como yo y revisionistas. Aquí, en el libro que os he enseñado, lleva ya todo este listado. Este es el listado de todos los bombardeos que hacen los Stukas de la Legión Cóndor en España, con la fecha y el tipo de bomba que utilizan. Y si veis, hay una franja que es la que está en blanco. Esto es a lo que se refiere el informe Fugger. ¿Qué ocurre? El informe Fugger tiene varias características. La primera es que las fechas están mal. Ellos lo venden como un informe ultrasecreto, jamás fue secreto, era un informe que se hacía todo siempre que había un bombardeo. No es un informe particularmente bien hecho, las fechas incluso están mal, y de hecho ni siquiera recoge todos los bombardeos que se producen durante esos días de la batalla del Levante. Según el documental, el ataque va del 18 de mayo al 31 de mayo, la realidad es que comienzan el 25 de abril en Cuevas de Vinromá, hay dos ataques, lo que ocurre es que la meteorología les hace parar y paran unos días el ataque, pero ya han usado las bombas de 500 kilos. Y luego, curiosamente, el día 1 y el día 6 siguen bombardeando. Pero ellos, como no están en el informe Fugger, no solo quitan pueblos como Benlloc no lo citan nunca en el documental, pero a Benlloc también le caen las bombas. ¿Por qué? Para que el informe Fugger encaje con su mentira. Entonces, ellos todo el documental lo encajan en los días que se hizo el informe Fugger, que lo digo que ni siquiera es exhaustivo. O sea, no es un informe muy importante. Es importante para el ejército porque tenían que hacer seguimiento de las bombas que utilizaban, si explotaban y si no explotaban, dónde habían caído, y entender lo que había pasado por si repetían un tipo de ataque. Eran absolutamente rutinarios. Ellos, para que les encarguen con el informe Fugger, que es defectuoso, eliminan bombardeos y cambian las fechas. De hecho, ahí habéis visto a Vives hablando de que atacan 4 pueblos, pero en realidad atacan 7. ¿Qué pasa? Que 3 no están en el informe, por lo tanto los quitan y ya está, y se quedan más anchos que largos. Por eso, cuando os digan del documental, no es un documental que está mal hecho, es un documental que mienten y que con los datos que tienen en las manos dicen otra cosa. Pero ellos eligen contar una cosa que no ha ocurrido. ¿Para qué? Para poder vender el famoso informe a la gente. Entonces, ¿de dónde parte la teoría de esto? Hay una pizca de verdad al principio cuando Vives empieza a estudiar, porque es apasionado de la historia y quiere saber lo que ha pasado a su pueblo. Él se da cuenta que las actas de la Legión Cóndor, y es cierto, normalmente cuando citan los objetivos son bastante precisos, ¿no? Dice, pues, 4 toneladas blanco en la carretera, se ha observado las explosiones. 2 servicios contra la carretera y estación de Nules y Villarreal. Es verdad que muchos de los partes de la Legión Cóndor citan los objetivos y cuando llegan a los pueblos no los citan, por lo que os han explicado antes, y que son los bombardeos más, digamos, en bloque, lo que quieren ahí es cortar las carreteras y por eso no entran tanto. Pero resulta que tienen la mala suerte de que en este acta, que creo que es la del 28 de mayo, con fecha de 29, a ver si esta no veo nada, citan a Villar de Canes y a la Serratella, y en ninguno de los dos indican el objetivo militar. Lo que demuestra que ellos, en un acta que tienen, y esta es importante porque esta sí que corresponde con el informe Fugger, sí que corresponde con el periodo de tiempo que analiza el informe Fugger. ¿Qué pasa? Que como el informe no es exhaustivo, porque tampoco necesitan ir hasta el último detalle, el tío que tiene que revisar dónde han caído las bombas, por A o por B, a la Serratella no va y no hace fotos. Entonces no lo incluyen en el informe Fugger. Ellos, que en el escrito que os he dicho de Vives, dice que tiene las actas en la mano, y es de verdad que las tiene, sabe que la Serratella también ha sido bombardeada, pero lo oculta. Que es importante saber de dónde sale el informe
este misterioso que nadie sabe dónde ha ocurrido. El informe Fugger, cuyo valor aquí lo pongo, se conoce desde 1980. Los primeros historiadores que lo rescatan son Karl Ries y Hans Ring. Ellos escriben un libro que es la Legión Cóndor, la historia de la Luftwaffe en la Guerra Civil Española y tal. Sigue siendo un libro de referencia y tiene algunos datos falsos. Sabemos que ellos utilizan el informe Fugger porque las fechas están cambiadas, pero no corresponden con la de las actas. O sea, que él se fija en el informe, no usa las actas. Ellos no usaron las actas directamente. ¿Por qué? Ellos dicen, el informe Fugger es el único que existió. Eso es mentira y lo sabemos por dos cosas. En el libro de la Legión Cóndor se cita otro informe, entre comillas, Fugger. Otro informe sobre un ataque sobre una ciudad en el que han caído las bombas. Y, de hecho, usan fotos de ese informe. ¿Qué ocurre? Que no ponen el código, no lo identifican y nadie más se ha molestado en ir a buscarlo. Estoy seguro que si alguien va a Friburgo y lo busca, le aparecerá otro informe exactamente igual al de Fugger, que ellos dicen que es el único que había y lo podrá encontrar. Otro problema que hay es que no hay más informes de este tipo porque ardieron los archivos de Berlín. Cuando llegaron los rusos, bombardearon Berlín y entonces en febrero de 1945 ardieron los archivos de la Luftwaffe. Se sabe que los archivos de la Luftwaffe, porque sobrevivieron, había 7 informes que utilizó tenía un nombre muy pomposo, era el Departamento de Estudio de Acciones de Guerra o algo así. Elaboraron 7 informes sobre las acciones de los Stuka en España, sobre los ataques de la Legión Cóndor en España. Solo hubo 7. Ninguno de los 7 se refiere al Maestrazgo. ¿Por qué? Porque es un ataque que dentro del contexto no tiene tampoco mucha importancia desde un punto de vista militar. A ellos tampoco les sirve como ejemplo para tipo de ataque, sobre todo porque ahí la aviación republicana prácticamente era inexistente. No había prácticamente ni un avión. Entonces fue un paseo en barca. Y eso le da muchísimo más mérito a la resistencia de los republicanos. Pero prácticamente no tuvieron nadie enfrente. Existen más informes Fugger. Los de la aviación alemana, y eso me los pasaron Carlos y Blas, hay para aburrir. Hay cientos, me contaron. Y aquí son exactamente los mismos. Se bombardeaba y se hacía el informe fotográfico. Incluso la Generalitat Valenciana, y esta anécdota la conocen ellos mejor, compró uno de estos estudios que salen a la venta, pero en Italia los tienen todos los de la aviación italiana. Todos se conservan. La estrategia de, primero, hacer fotos de reconocimiento, bombardear, hacer fotos para poder evaluar el bombardeo, existe desde que se empiezan a usar globos aerostáticos, que parece mentira. Desde entonces ya hay informes de ese tipo. Evidentemente van evolucionando al ritmo de la tecnología, ¿no? Entonces eso. Entonces, en conclusión, el informe Fugger, que sobre el que ellos montan el pretendido experimento Stuka, que ya hemos visto que son unos aviones que dicen, son prototipos, no son prototipos, estaban en las fábricas, eran secretos, tan secretos que os acaban de enseñar la portada de una revista de máxima difusión en Alemania, en Francia, ya habían salido. El informe no tiene ningún valor, más que el anecdótico, y ni siquiera se declara secreto. Y sabemos que no tiene tanto valor porque ni siquiera es exhaustivo. No es un documento secreto porque se conserva y no lleva ningún cuño que ponga que es secreto de ningún tipo. Hay errores en las fechas porque tampoco el que lo hizo se le ocurrió lo que ponía. Ni siquiera recoge todos los pueblos que se bombardearon con los Junkers Ju-87 con bombas de 500 kilos, porque faltan Cobes de Vinromà, Serratella y Benlloc, donde también hubo muertos, que es curioso y luego os contaremos otra anécdota, pero esos también han desaparecido de la historia. Y ni siquiera cubre todo el periodo que a ellos pretende interesarle o que cubre el documental. Pues no quiero extenderme para que hagáis preguntas, pero que veáis, si veis el documental, que sepáis que se han llevado 217.000 euros, según un informe que enviaron ellos a Canal Nou, que es público y notorio, que se lo han llevado, que el informe apenas habrá costado 50 o 60, no quieren decir cuánto ha costado, y si piden la documentación, pese a que hay una ley de transparencia, no te los quieren dar, no se sabe por qué, no ellos, la Consellería debería darlos, y no los da, pero que lo más importante es que los autores del documental tienen desde el principio en la mano los papeles que demuestran que lo que ellos dicen no es cierto. Y ellos saben perfectamente que esos pueblos presuntamente semidesiertos hay cerca de 15.000 soldados de la agrupación Toral repartidos por la zona. Y dicho esto, os dejo ya que hagáis preguntas, que supongo que tendréis algunas.
Solo una precisión. Hemos hablado, tanto Carlos como Javier, creo que hablas también, de Friburgo. Friburgo es la sede del archivo de la Luftwaffe, del arma aérea alemana. Yo, Javier, no sé si te habrán llamado a ti fascista, pero alguna denuncia te ha caído, ¿no? Denuncia no se han atrevido. Lo que presentaron fue una queja en la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Prensa de España, una queja diciendo que habían incumplido 8 veces el código deontológico. Salió la resolución y me han absuelto de las 8 acusaciones de haber vulnerado el código deontológico. Para eso, lo único que les ha quedado es de una campaña de calumnias, la misma que han sufrido Lucas y Permuy en Facebook, en Twitter y todo eso, y yo, cada vez que me ponen una dedicatoria insultándome, retuiteo lo que hacen, porque son informes de 6-7 páginas diciendo que manipulan mis fuentes, y les invito a que me demanden, que sería lo lógico, porque yo no estoy diciendo que el documental sea malo, que no es malo, que si lo veis está muy bien hecho. Digo que es mentira y que saben que mienten, y si no es verdad, me tendrán que denunciar, porque si lo que yo digo no es cierto, me va a caer una gorda. Y de momento no es que no me ha caído ni una gorda ni una flaca, es que todavía no me han denunciado. Y llevo así desde mayo del año pasado. Gracias, Javier. Parece que quiere aprender derecho procesal en carne propia. Bombas de 500 kilos, que el otro día me comentaba Blas, valían 4.500 pesetas de la época. Cuando, por poner un ejemplo, el salario mensual de un alférez provisional estaba en las 330 pesetas. Parece que los alemanes aquí se dedican a tirar bombas de 500 kilos como magdalenas y a lo mejor no era estrictamente así, ¿no? Bien, yo quisiera, aunque la verdad es que nos hemos comido parte del tiempo que teníamos asignado, pues ver si había alguna pregunta o alguna intervención, que veo que sí que las hay. A las 3 incursiones de Cóndor hacia Valencia, en fin, los pueblos bombardeados por el Stuka era fundamentalmente Benassal, Albocácer, etc. Pero me han dicho a mí, y puede que gente del pueblo, que precisamente en Benassal lo bombardearon porque estaba el polvorín en la misma iglesia. Fíjese usted bien. Alguien, no sé cómo me ha llegado a mí esta idea. Eso es una pregunta. O una aclaración. Pero otra es, a ver si el especialista en aviones me dice, aquella famosa pava, eso lo digo porque me toca un poco de cerca, aquella famosa pava que bombardeaba el ferrocarril hacia Madrid, pasando por Algemesí, Alcira, todos estos pueblos, que lo hacía de una manera regular. O sea, regularmente, casi todos los días, bombardeaba en la estación. Bueno, y hubo una vez un bombardeo que coincidió con un tren que venía del frente y mató muchísima y hirió muchísima gente. Yo lo único que pregunto, un poco para mis datos, es ese avión era el que han citado aquí como el Doria italiano, porque tengo entendido que eran italianos los aviadores. Pues Carlos les responde. Muchas gracias. Nada más, ya no. Muy amable, gracias. En el documental hay fuentes de primera mano que tiene el Grupo de Historia y Memoria Histórica de Benassal que no utilizan en el documental. Y una de las cosas es que en el año 90 y algo se publicó un libro de memorias de gente de Benassal que hablaba de los Stuka. Entre ellos había un señor en sus memorias que decía que efectivamente había un polvorín, que habían muleros, que habían zonas donde las cajas de munición las repartían al frente, y lo cuentan ellos mismos de su propio testimonio. Es más, uno de los testimonios dice que la carretera general antigua hacia Vilafranca del Cid pasaba por el centro de Benassal, y justamente la mayoría de las bombas caen en el centro de la población. Es más, el informe Fugger, que también dicen que hay unas fotografías del 21 de junio, no dicen que muchas de las fotografías que vemos al final del informe del 21 de junio, donde se ven los 4 pueblos destruidos, tampoco dicen que por encima de Benassal, Albocácer o Ares pasaron los Heinkel 111, que solamente en un bombardeo lanzaban 30 y pico toneladas de bombas. Tampoco lo dicen en el documental.
Sin embargo, si cogemos la documentación de la agrupación Toral, que era la que estaba padeciendo los bombardeos, hay listados y listados de horarios donde pone que se ha bombardeado tal zona, tal zona, tal zona. Lo cual para nosotros es una incongruencia, de que hay cosas que las han obviado o no han querido decirlas, porque parece ser que las fotografías del informe Fugger solamente están provocadas por los Stuka, y eso realmente no es así. Y lo de la pava realmente es una palabra que ha quedado en la impronta de toda la gente que vivía por la zona levantina, que podía ser muchos aviones. Podían ser la pava de reconocimiento, que era el Dornier 19, 17, que era el Chivato, que también se llamaba, y la otra pava que también dicen es el Zapatones. Son aviones de hidroaviones que patrullaban las costas de noche, iban ametrallando continuamente todo lo que camiones, todo lo que veían por ahí, apagaban los motores, se lanzaban en picado y además lanzaban bombas de 500 kilos como los Stuka. También, porque eran los únicos 2 aviones de la Guerra de España que pudieron lanzar estas bombas, fueron los Zapatones, los Heinkel 59, los Heinkel 60 y los Stuka. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna cuestión más? Carlos. ¿Me oís? Ahora se me oye. Bueno, hemos asistido a una exposición de detalle de a lo que veníamos. Y ahora yo quiero hacer una pregunta general. No sé si es demasiado general y si la mesa debería extenderse demasiado. ¿Hasta qué punto consideráis que la ayuda alemana y la ayuda italiana influyó en el desarrollo de la Guerra Civil Española? La pregunta es no fácil, pero ¿me podéis orientar? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, ¿sabéis algo del que se dice que hubo una ayuda norteamericana a las tropas de Franco a través de Portugal? Muchas gracias, Blas. Bien, obviamente, y como hemos visto ahí en la exposición precisamente la que he hecho yo, 2 de las grandes aviaciones con las que contó Franco fueron la italiana y fueron la alemana. Pero Alemania e Italia no solo aportó aviación, también aportó tropas terrestres, medios motomecanizados, vehículos blindados. Yo creo que tuvo que ver muchísimo en la victoria final de Franco. Muchísimo. En cuanto... No hubiera habido guerra. En cuanto a la de la colaboración americana, etcétera, tropas que no tenemos constancia, por lo menos yo no sé que hubiesen tropas, pero sí ayuda. Sabemos, por ejemplo, que el combustible que usaban los vehículos de Franco venía en gran medida de Estados Unidos. Había convenios de colaboración y que luego se pagarían esos convenios. No nos regalaba nadie nada, todo se pagaba religiosamente, igual que las bombas estas de 500 kilos que estamos comentando. Carlos lo ha apuntado, valían en torno a 4.500 euros, perdón, 4.500 pesetas de la época. Es muchísimo dinero. Si se ponen a sumar pesetas, aquello era brutal, no se regalaban las bombas, parece que lo que decía inicialmente, parece que se tiren por tirar, no era así. Muchas gracias, Blas. Más preguntas. Usted. Contestándole a usted, los Saboya se conocían aquí en la zona de Valencia a los aviones de la aviación legionaria de Le Baleari, que eran de 2 tipos, los Saboya S-79 y los Saboya S-81, que estaban constantemente, como un gran portaaviones en Mallorca, bombardeando toda la costa mediterránea, desde Gerona hasta Málaga. Aquí empezaron a bombardear Valencia, en concreto, en el año 37, y con referencia a lo de las fotografías que han dicho, se bombardeaba matemáticamente la zona del puerto y la zona de las playas de Renfe, no
no la estación del norte, lo que ahora sería el Parque Central, más las zonas inmediatas, matemáticamente, y desde antes de soltar las bombas hay fotografías, yo tengo fotografías en que la bomba ya está cayendo y se fotografía exactamente el resultado de dónde ha caído la bomba. Pero eso en cuanto a Valencia. Pero la línea de Madrid era... Y la línea de Madrid especialmente, hay un bombardeo muy sangriento, que es el bombardeo de la estación de Xàtiva, donde hay un tren parado con heridos y es bombardeado. Y se bombardean sistemáticamente todos los nudos ferroviarios. Xàtiva y Manuel son masacradas, pero no como ciudades, sino como enlaces ferroviarios. No puedo añadir por lo que le digo a los núcleos. Muy amable, muchas gracias. Simplemente es una reflexión por lo que he oído. Entonces me quedo yo en una duda muy importante, que siempre me quedo con ella. El bombardeo de Guernica, que es en el 37, en abril del 37, y el bombardeo por las tropas republicanas de Cabra en el 38, que está casi la guerra acabada. Todo eso, lo de Guernica es cierto, lo de Cabra no es cierto. Es que me quedo ahí ya, porque si ahí han puesto la duda. Nos daría esto seguramente para otra charla, sí, bueno, enterita, pero bueno, Blas puede apuntar alguna cosa. Rápidamente, es todo cierto. El bombardeo de Cabra por la parte de la aviación republicana y el bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor. Con tal mala suerte que en Guernica al parecer se construía mucho con madera y ahí ardió, porque además se empecinaron en quemarlo, se lanzaron bombas incendiarias. Pero no solo hubo esos bombardeos, aquí se bombardeaba todos los días, todas las aviaciones, y todo el mundo tiraba todo lo que tenía programado, pero así era. Es que solo conocemos 3 o 4 bombardeos, pero es que se bombardeó muchísimo, se lanzaron toneladas y toneladas de bombas, tanto de un lado como del otro, porque parece que solo bombardeen los italianos, parece que solo bombardeen los alemanes. ¿Por qué? Porque se conservan unas fotos estupendas de esos bombardeos. José trajo de Roma una colección de fotografías impresionante que publicaste en Levante, ¿no? ¿Era? Levante. Pues espectacular las fotografías, pero la aviación republicana también bombardeaba todos los días. Lo que pasa es que no se conservan prácticamente ninguna fotografía de esos bombardeos, pero todo el mundo lanzaba todo lo que tenía, todo el mundo, se estaba en guerra. Por eso les decía al inicio que nos empecinamos en juzgar hechos de hace 80 años con la mentalidad actual, y no deberíamos. Eso es lo que nunca un historiador debería, o alguien que historie, debería permitirse, juzgar cuestiones del pasado con parámetros de 2019. Habría, creo, una pregunta más por allá. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias al Ateneo por haber organizado este acto tan interesante y sobre todo a los ponentes. Yo soy hija de aviador republicano y el tema de la aviación me interesa mucho, aunque me reconozco ignorante. Lo que voy a hacer ahora es una petición, no es una pregunta. Los historiadores investigan con muchísimo rigor y le dedican muchísimas horas y plasman sus investigaciones o en docencia o en libros, y eso está muy bien, menos mal. Pero yo les pido que no olviden tampoco el contexto en el que nos movemos. Nos movemos en un país que durante años ha silenciado su historia y que incluso después, con el advenimiento de la democracia, tampoco podemos estar muy satisfechos de que se haya contado realmente todo lo que pasó. Y ustedes, como investigadores, tienen que ser comprensivos del anhelo que existe en buena parte de la población española por conocer lo que pasó, lo que no se contó. Quienes hacen documentales utilizan un medio que nunca puede conseguir seguramente el rigor de una investigación científica de unos historiadores plasmado en libros de 700 páginas. Seguramente el documental
incluso el mejor hecho no puede conseguir esto. Pero es una vía de difusión que creo, francamente, que este país también la necesita para conocer un poco lo que pasó, porque no todo el mundo va a leer todos los libros. Ya nos gustaría, sería estupendo, pero eso nunca va a pasar. Y en cambio sí que mucha gente va a ir a ver un documental. Yo no he participado en ese documental, no lo estoy defendiendo por ahí, por esta vía, pero sí conozco a personas que han participado en el documental. Y si no puedo poner la mano en el fuego por todos, sí que puedo decir que hay personas bien intencionadas que lo que han pretendido es contar al menos una parte de lo que pasó. Tienen ustedes toda la razón, les faltó rigor y era imposible que el Estado Mayor del Ejército del Aire Nacional no conociera los bombardeos de la Legión Cóndor. Eso era imposible. Eso es un error grueso. Pero el documental, yo estuve en Benassal viéndolo, al menos sirvió y fue muy emotivo para que personas represaliadas a las que les habían contado que los que bombardearon las poblaciones fue la aviación republicana, y encima fueron culpabilizados, no solo represaliados, sino además se sintieron culpables, descubrieron que eso había sido una mentira flagrante también. Y eso es bueno que se sepa. Entonces, no les voy a preguntar nada, solo les voy a hacer una petición. Por favor, evitar el ensañamiento, comprender los distintos medios de difusión para que la gente conozcamos la historia. Ojalá hubiera colaboración entre historiadores y entre cineastas. Ojalá, colaboración y no ensañamiento, porque es triste, es inútil y a muchos nos sume más bien en depresión, porque dices, bueno, qué pena, ¿no? Entonces solo era eso, una petición. Sí, muchas gracias por su intervención. Yo solamente apuntar una cosa. Yo soy hijo de un teniente republicano represaliado por el general Franco. Bien, el hecho de que haya habido una postergación de cierta parte de la historia no justifica que ahora se silencie la otra. Y no se puede atacar una mentira, si es que la hubo, con otra mentira. Y el ensañamiento... Estoy de acuerdo con usted, o sea, partamos de eso, pero habrá que ver en quién se está produciendo el ensañamiento. 8 denuncias o 8... Espera, que una cosa. Primero Javier, después Carlos. Quería... no, un segundo. Ha hecho usted una petición de un poco concordia. Solicitud denegada. ¿Entiende? Solicitud denegada. Llevo un año aguantando calumnias e insultos en Internet de unas personas que se han llevado 217.000 euros sabiendo que no decían la verdad. Yo no les estoy pidiendo que hagan un documental que sea perfecto. Eso es imposible. Yo lo que les estoy pidiendo es que no mientan, es que no cambien las fechas para decir que esto tiene que ver algo con Guernica, que no sean tan sinvergüenzas de situar a von Richthofen que no sitúen, por ejemplo, a von Richthofen, que es el responsable de Guernica, y lo sitúen en el Maestrazgo, cuando saben de sobra que está en Alemania para llevarse 217.000 euros. A mí me parece muy bien que recuperemos esa historia perdida, vista intentando abarcar todo y desde luego sin ensañarse. Pero lo que no se puede poner en la misma balanza es a las dos cosas que no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, unas personas se han dedicado a calumniarme a mí, a Rafa, a Lucas, por decir datos objetivos que ellos tenían y no han querido utilizar, comprenda que no me cae. Yo estoy de acuerdo, un documental no puede ser perfecto, tiene que tener fallos, pero esto no es un documental, esto realmente es una tomadura de pelo. Lo que ellos cuentan no ocurrió jamás
y lo sabían. Y ese es el problema de este documental. Usted dice, ha servido para hablar de este hecho. Falso. En todo el documental no se cita la batalla de Levante. En este documental se borra de la historia a más de 1.500 soldados republicanos de la agrupación Toral que regaron con su sangre el Maestrazgo. Entonces, si usted conoce a los responsables de este documental, dígaselo. Carlos. Nosotros, el compañero y yo estuvimos en Benassal y también estuvimos en el documental. Fui invitado por Óscar Vives, es amigo mío. Yo me mando WhatsApp con él y tenemos una relación de amistad sin ningún tipo de problema. Igual que tengo amistad con Rafael Permuy y con Lucas Molina, porque entre nosotros no tenemos ningún problema, ningún tipo de problema, y nos pasamos documentación. Incluso yo, antes de que el documental saliera a la luz, le había pasado documentación. Pero bueno, referente al documental, nosotros nos quedamos blancos en el sentido de que si este documental le llaman Estucas en el Maestrazgo, queda fenomenal. Queda fenomenal. ¿Qué necesidad de querer inventar algo que no sucedió? ¿Para qué? ¿Para vender? ¿Pero cómo que no sucedió? Pues yo es que no cayeron las bombas allí. Pero no es ningún experimento. No es el experimento al que me refiero. Eso es irrefutable. Pero eso ya se sabe ya. Pues murieron muchos, murieron miles de personas. En la lista, ¿cuántos hay muertos? Hay en los que estamos hablando del experimento En esos no murieron en los pueblos mueren 40 civiles. ¿Por qué? No, perdone, se lo cuento. Porque a los que estaban heridos o muertos los llevaron a los hospitales militares y no se contaron en esas muertes. Pero ¿cómo? Entonces la Serratella, 6 muertos no salen en el documental. ¿Por qué? Porque si no pueden vender su mentira. Pero es que además hubieron muchos heridos en los bombardeos también. No. El problema es la mentira. No. El problema es la mentira. No, el problema es la mentira. Que a usted le parece bien que se mienta, a mí no. No le darán un duro. Si hace otra película, no le darán un duro. No, yo creo que es una cuestión de partidos políticos, la verdad. El problema es que cuando la política se pone en la historia, se mete en el territorio de la historia, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Pero eso será cuestión de él, no cuestión nuestra. Me recuerda lo que están tratando. Decirle que estamos preparando un documental sobre la aviación republicana en Vilafamés, del campo de aviación de Vilafamés. Te invito a que vengas a verlo prontamente, creo que en agosto saldrá, y hablamos de la aviación republicana y hablamos de la Legión Cóndor, porque en el campo de aviación de Vilafamés participaron ambas aviaciones. Me recuerda lo que están tratando en este momento, lo que ocurrió con la leyenda negra. Han pasado 600 años para empezar a saber la verdad ahora. Entonces, esto va a ocurrir lo mismo, se va a saber. Cuando ustedes han hablado, han preguntado 3 cosas. Una de ellas, ¿qué efecto tendríamos, o conocimiento, o prueba de que haya afectado la potencia alemana a la guerra? Bueno, yo en una comida conocí a un empresario que luchó en la batalla del Ebro del lado de los nacionales, llamados nacionales, de la derecha. Este hombre dijo que varias horas o días que no se sabía qué iba a pasar, la cosa estaba por el lado republicano venciendo. Entonces la orden fue los cañones que estaba prohibido utilizarlos acero quiere decir cogiendo a las personas, se utilizaron todos para acero y eso dio la ventaja a la batalla del Ebro, que fue lo que definió la guerra. Bueno, yo quería hacer una pregunta final y rápidamente lo digo, sobre Madrid. He oído mucho, me parece muy bien, es necesario saber lo que ocurrió en Valencia, que yo no sabía, pero en Madrid fue trágico el bombardear una ciudad que hoy creo que es crimen de guerra, hoy creo que está prohibidísimo el bombardear las ciudades, ¿no? Aunque se haga. Y yo quería saber si tienen alguna información, qué aviones, cuántas veces bombardearon y todo. Muchas gracias. A mí
Me encantaría que estuviera suficiente tiempo como para poder dar cuenta de eso y otras muchas cosas. Barcelona, Alicante, en fin, Valencia, muchísimas cosas, pero lamentablemente se sale de los cauces de esta ponencia, de esta mesa redonda. En cualquier caso, son muchas, me imagino, las preguntas que pueden quedar a partir de aquí, que pueden surgir. Esperemos que esto tenga algún tipo de... se pueda volver a hacer algo similar, al tipo de continuidad, y en todo caso agradecer en primer lugar al Ateneo su acogida y la puesta a disposición de estos medios que nos ha permitido, cuanto menos suscitar este debate, y muchísimas gracias, como no, a todos los presentes. Buenas tardes. Permiso. Bueno, pues como dice Carlos Precioso, la verdad es que por parte del Ateneo el único interés era poner un tema que está en candelero y que queríamos aclarar, y simplemente es la opinión de unas personas que tienen unos datos y que con esos datos pues consideran que ese documental, pues la verdad es que no tenía el rigor que debería de haber tenido si era un tema que trataba sobre la historia. Pero ya sabéis que la historia de las guerras, y más las historias de las guerras, pues se pueden tratar desde muchas vertientes, desde muchos puntos de vista, con muchísimos espejos, a través de muchas diferentes opiniones, y por tanto todos tienen una parte de verdad y todos pueden tener una parte de no tanta verdad. Y hoy lo único que se ha puesto aquí, lo único que se ha intentado poner aquí es, por favor, usted no tiene la palabra ahora. Lo único que se intenta... No se le ha dado, pues muy mal, así nos van las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Este ha sido nuestro interés y esto es lo que hemos puesto, y yo agradezco aquí a los ponentes que han venido a tratarlo y con toda la educación y con todo el respeto nos lo han puesto y nos lo han comentado, y todos ustedes han tenido la oportunidad de comentar y de hablar. Muchísimas gracias, de otra nueva sesión.